Excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de The Wall Street Journal y una vez más con el patrocinio de OHL Grupo Villar-Mir, cuyo presidente va a introducir esta sesión especial con el presidente de los Estados Unidos mexicanos, excelentísimo señor don Felipe Calderón. Tiene la palabra, en primer lugar, el presidente de OHL, don Juan Miguel Villar-Mir. Señor presidente de la República Mexicana, don Felipe Calderón, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores y queridos amigos todos, constituye hoy para todos nosotros un gran honor y una gran satisfacción para todos los asistentes y para toda la comunidad empresarial española representada en este acto, recibir y escuchar en esta comida al señor presidente de la República de México en este almuerzo ofrecido por el Foro de la Nueva Economía y en el marco, señor presidente, de su segunda visita oficial a España. En este foro participamos un gran número de empresas con el propósito de celebrar contactos con altas personalidades españolas y extranjeras con la finalidad de mejor conocer la situación y las perspectivas de unos y otros países y sectores. Y es una gran satisfacción, señor presidente, poder anunciar que tras 8 años de venir celebrando almuerzos en este Foro de la Nueva Economía, en este de hoy hemos batido todas las marcas de asistencia con un número superior a 800 comensales, lo que nos ha obligado a ocupar la casi totalidad de los salones disponibles en este hotel. Para nosotros, señor presidente, México no solo evoca la idea de un país heredero de una cultura milenaria con quien nos unen 500 años de entrañable relación, sino que significa también hoy uno de los países con mayor potencial del mundo. México tiene una posición geográfica estratégica y cuenta con grandes recursos naturales y, más importante todavía, con excelentes recursos culturales y humanos. Hoy vemos además un México pujante y dinámico, apoyado en un sistema plenamente democrático, en el que se plasman las más diversas corrientes de pensamiento. Un país que ha sabido construir en los últimos años el andamiaje político para una suave transición, lo que le ha permitido llegar a la alternancia partidista en todos los niveles de gobierno, en el federal, en el estatal y en el municipal. Así, el mapa político de México es hoy un auténtico ejemplo de pluralidad y ello, a los amigos y a los inversores en México, nos da a la vez tranquilidad y satisfacción. En este marco político estable vemos también cómo avanza con paso firme en dos vertientes, las políticas sociales y la construcción de infraestructuras. Su gobierno, señor presidente, ha sido absolutamente claro en su voluntad de disminuir las desigualdades sociales mediante planes educativos y de salud. Y ahora está empeñado y trabaja para avanzar en toda una serie de reformas, incluyendo la energética e incluyendo también el lanzamiento de un gigante Plan Nacional de Infraestructuras. Y, señor presidente, las empresas españolas, hoy aquí representadas,
queremos ofrecerle y reiterarle nuestro más decidido apoyo y colaboración. Sepa el señor presidente que nada nos dará más satisfacción que poder seguir poniendo nuestro grano de arena para contribuir a que México, nuestro entrañable México, esté, como va a estar en el año 2050, entre las 5 mayores economías del mundo, para lo que su gobierno está ya poniendo con solidez los primeros cimientos. Y para lo que podrá contar siempre, señor presidente, con la mejor colaboración de las empresas españolas en este foro representadas, que hoy tienen el privilegio de escuchar al señor presidente de la República Mexicana, don Felipe Calderón. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar en este importante foro de la nueva economía y agradecer la gentileza del interés de todos ustedes. Estoy muy impresionado por lo que se ha dicho aquí respecto de la asistencia. Gracias por ello, aunque también sé que la calidad de la comida sube día con día, entonces eso también explica las cosas. Estoy convencido de que el espíritu democrático y la capacidad de raciocinio del ser humano se enriquece, se nutre, se alimenta en el diálogo. Soy un fervoroso creyente del diálogo, de la pluralidad, del intercambio de ideas. Y por eso para mí era tan importante estar esta tarde con ustedes. Y lo que voy a hacer, además de agradecer las elogiosas y merecidas palabras que me han precedido, es comentar con ustedes lo que insistentemente pienso de México y por qué es tan importante el momento que vivimos ahora y desde luego la relación con España. Ya se dijo lo que estoy convencido de que ocurrirá. A la vuelta de los años, hacia el 2050, México será una de las 5 economías más importantes del mundo, si no es que la cuarta. Y será además la economía más importante, la economía más grande de habla hispana en el mundo. ¿Por qué razón estoy convencido de ello? Porque tenemos efectivamente en el mundo global una vocación clara para convertir a México en una plataforma logística que sea el eslabón de diversas economías y polos de desarrollo mundial. Tenemos litorales al Pacífico, que nos conectan directamente con las poderosas economías asiáticas, tenemos litorales al Golfo que nos conectan con Europa, somos la única economía emergente con 3,000 kilómetros de frontera, con la economía más grande del mundo que es Estados Unidos. Una población joven, un bono demográfico que hace que la población económicamente activa de México sea mayor que la población dependiente, incluyendo adultos mayores y niños, hasta el año 2030. Una edad promedio menor a 30 años de edad. Tenemos recursos naturales importantes. Sí, somos todavía y probablemente desde la colonia, pero todavía somos el mayor productor de plata. Somos el 6º productor de petróleo, podemos convertirnos en el 4º productor de petróleo si se aprueba la reforma que he propuesto al Congreso. Y sobre todo algo muy importante para mí, que es, poseemos la 4ª biodiversidad más importante del mundo. Y yo he entendido, amigas y amigos, la misión de mi gobierno, 2006-2012, como una tarea de transformar al país. Y estamos gobernando con la mira bien puesta en el futuro, seguros y convencidos del potencial de México y de la importancia estratégica, clave, de que este gobierno que encabezo se enfoque precisamente a transformar la realidad, a transformar el gobierno, a transformar la economía, a transformar la política y la vida social, y en eso venimos trabajando. Al inicio, independientemente de que las expectativas que se esperaban del gobierno por las circunstancias políticas que rodearon la propia toma de posesión, yo digo que mi gobierno ha sido emocionante y lo será desde principio a fin,
Quizás esperaba poco, pero el hecho es que ni nos hemos arredrado, ni nos habremos de arredrar por las adversidades. Y eso nos ha permitido trabajar, generar diálogo y construir acuerdos y consensos. En México, en más de una década, propiamente desde principios de los 90, no había tenido lugar en el país una reforma verdaderamente estructural, desde mediados de los 90. Y en ese contexto de pluralidad, que comenzó a ser de polarización, pero que volvió a ser nuevamente de pluralidad constructiva, hemos logrado aprobar reformas importantes que estoy seguro transformarán el rostro del país. Por ejemplo, un tema, por cierto, que todavía sigue pendiente en la agenda de muchas economías europeas: el pago de las pensiones de los servidores públicos. Los actuales sistemas de pensiones tradicionales, solidarios, el de Pay As You Go, están dinamitando la viabilidad financiera de muchas economías. Y nosotros logramos un acuerdo con el Congreso que permitió cambiar el sistema tradicional de pensiones hacia un sistema de cuentas de ahorro individuales, con lo cual México ha resuelto verdaderamente su problema de finanzas públicas en el mediano plazo. Y en el corto plazo lo que hemos hecho es también trabajar, y por muy difícil que resulta para cualquier gobierno y para cualquier Congreso, impulsar una reforma fiscal. Aprobamos una reforma hacendaria por los que menos tienen, así la hemos llamado, que permite aumentar la recaudación de las finanzas públicas en un promedio anual de 2 puntos del Producto Interno Bruto para los próximos años. ¿Eso a qué nos lleva? A que podemos sostener niveles incrementales de gasto público en infraestructura, en seguridad pública, en gasto social, sin incurrir en déficit en las finanzas públicas. De hecho, estamos registrando un equilibrio presupuestal e incluso hemos tenido reducciones importantes en la deuda externa del país. México vive un momento de transformación y de cambio. Y no solo nos hemos enfocado al asunto de finanzas públicas, sino también hemos trabajado en otros frentes. Por ejemplo, en el tema electoral, el Congreso construyó una reforma aprobada por todos los partidos políticos que ha reconstruido el consenso básico respecto de las reglas del juego y respecto de los árbitros. Es decir, tenemos un entramado institucional que, no exento de polémica, ha fortalecido también la vida institucional democrática del país. En materia de justicia, hemos tenido otra gran reforma en el país, que publicaré la próxima semana. Una reforma que cambia el sistema penal mexicano de un sistema inquisitorial tradicional a un sistema controversial, donde las pruebas y las evidencias tendrán que ser desahogadas en igualdad de condiciones por las partes ante el juez, que a la vez otorga derechos hasta ahora no reconocidos a las víctimas de los delitos, y por otra parte fortalece la capacidad del Estado para enfrentar a la nueva criminalidad. Estamos trabajando, pues, en la transformación del país, y no solo en términos legislativos, sino también en lo que pueden ser los problemas más urgentes de la nación. Uno de ellos, de una gran visibilidad pública, si se quiere, es el tema de la seguridad pública. Y sí estamos trabajando, amigas y amigos, de manera decidida, contundente, con toda la fuerza del Estado, para construir el México que queremos. Un México que sea seguro para quienes ahí vivimos, para nuestras familias y también para quienes inviertan o visiten nuestro país. Y a sabiendas de que es un desafío enorme, que estamos enfrentando también a una nueva criminalidad global, organizada internacionalmente, y que se ha diversificado en muchos campos de la vida pública, hemos puesto en marcha una estrategia integral para construir el México seguro que queremos. Esta estrategia integral parte, por ejemplo, de la realización de operativos conjuntos, mediante los cuales hemos dispuesto de toda la fuerza del Estado, es decir, de la Policía Federal, pero también del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, para hacer operaciones masivas que han permitido recuperar la autoridad del Estado en aquellas zonas y regiones del país que estaban prácticamente bajo la ley del AMPA. Ha sido un proceso difícil, desde luego, pero ha sido un proceso que está en marcha.
Y como he dicho a los mexicanos, en esta batalla por la seguridad, desde el primer día al primer día los convoqué, sería una batalla larga, por supuesto que lo va a ser, una batalla difícil. Y anticipé que costaría en términos de tiempo, costaría en términos de recursos económicos y costaría, por desgracia, en términos de vidas humanas, como así ha ocurrido. Han perdido la vida, fundamentalmente, desde luego, criminales que el estrangulamiento de varias cadenas operativas y financieras que hemos hecho los ha obligado a disputarse entre sí rutas y redes disponibles. Esa ha sido la mayor parte, pienso, de la violencia derivada del crimen, pero también hemos perdido, por desgracia, vidas de policías y de mexicanos ejemplares. Pero el asunto es, señoras y señores, que estamos enfrentando con todo el problema. Soy un mexicano que está convencido de que los problemas se resuelven enfrentándolos y no evadiéndolos. Los problemas se resuelven asumiendo los costos de resolverlos y no metiéndolos debajo de la alfombra. Y eso es lo que estamos haciendo en el tema de seguridad, y eso es lo que estamos haciendo en muchos otros temas de las reformas que hemos presentado al Congreso de la Unión. En la estrategia integral para nosotros está también construir una verdadera policía nacional, una policía federal que se está convirtiendo verdaderamente en un problema para la criminalidad y que lo ven ya precisamente como el principal obstáculo a sus actividades ilícitas. En el curso del año y medio que llevo de gobierno, hemos, por ejemplo, decomisado más de 15,000 armas, particularmente rifles de asalto, pero también en ellas han sido decomisadas más de 1,000 granadas, lanzamisiles antitanque y otros instrumentos, juguetes en poder de los criminales. Hemos incluso decomisado armas, propiedad del Ejército de los Estados Unidos. Y tenemos algunos récords singulares, por ejemplo. Hemos logrado el mayor decomiso de cocaína en todo el mundo, casi 24 toneladas en un solo embarque, y el mayor decomiso de dinero en efectivo también en todo el mundo. En una sola operación decomisamos más de 205 millones de dólares en efectivo. Un gabinete, un cuarto que más o menos como de la tercera parte de este salón, estaba totalmente lleno de billetes. Hubo que contratar hasta mudanzas esa noche para trasladar el dinero. Estamos trabajando y trabajando en serio. Y por otra parte estamos reconstruyendo con tecnología la capacidad del Estado para enfrentar a la criminalidad. Un sistema único de información criminalística que es una base de datos que reúne todo lo que el Estado debe saber sobre la criminalidad. Estamos escalando las capacidades de inteligencia e información del Estado y al propio tiempo haciendo un esfuerzo de depuración completa, no solo de la Policía Federal, sino dentro del marco respetuoso del federalismo. Abro un paréntesis para agradecer la presencia de gobernadores de diversos estados de México, aquí de Baja California, de México y de Chiapas, que me acompañan, de distintas filiaciones políticas, para poder verdaderamente garantizar que el mexicano tenga una policía confiable, una policía que esté verdaderamente al servicio del ciudadano y no al servicio del delincuente. Y por otra parte estamos trabajando en el plano preventivo por una cultura de legalidad, una ciudadanía participativa que vigile al Estado en sus responsabilidades de seguridad y rescatando espacios públicos de las garras de los criminales. Programas como Escuela Segura, por ejemplo, nos están garantizando que en decenas de miles de escuelas públicas básicas no haya ni droga, ni armas, ni violencia, y que el entorno alrededor de las escuelas sea un entorno seguro para los escolares. En fin, estamos trabajando muy fuerte y simplemente agregaría en esta materia, amigos de Nueva Economía, estamos trabajando para limpiar México. Y si ustedes ven polvo por ahí que salga de repente, no se preocupen porque estamos poniendo la casa en orden y la vamos a dejar bien limpia. Estamos trabajando en otras áreas. He propuesto una reforma importante al Congreso de la Unión. Una reforma para fortalecer a Petróleos Mexicanos y verdaderamente multiplicar la capacidad de México para producir hidrocarburos, para refinar sus propias gasolinas. Actualmente estamos importando el 40% de las gasolinas que consumimos, una cruel paradoja, diría yo, para un país petrolero. Y en esencia lo que buscamos es, pues no solo aumentar, sino multiplicar la capacidad de ejecución de Pemex, a fin de aumentar la producción de petróleo y gas, aumentar la acumulación de reservas probadas de petróleo para México. Actualmente las reservas probadas nos alcanzarían al ritmo de producción
solo para 9 años más, multiplicar la capacidad de refinación de Pemex y eliminar por completo la dependencia del exterior en la compra de gasolinas, y también multiplicar la capacidad de distribución de estos productos. El Congreso, en particular el Senado de la República en México, lleva a cabo, como insistí el día de ayer, un debate verdaderamente enriquecedor para la vida nacional. Un debate abierto donde se han escuchado todas las voces y todos los puntos de vista. Ayer lo manifesté y hoy lo refrendo. Y mi balance es que las mayores diferencias han estado en aspectos ideológicos o políticos, y eso es válido desde luego, pero en aspectos técnicos que han sido desde luego importantes, la verdad es que es difícil encontrar discrepancias mayores. Es decir, se discute en México si conviene cambiar a Pemex o si conviene modificarlo para que pueda multiplicar su capacidad operativa, como lo estoy proponiendo. Se discute si conviene quedarse Pemex de manera exclusiva con la construcción de ductos, por ejemplo, o es posible que lo que hoy se hace ya a través de pipas también se puede hacer por ductos, es decir, tener cadenas de distribución que no sean centralmente operadas por Pemex. Pero más allá de la discrepancia, yo lo que encuentro, amigas y amigos, es que en la discrepancia política e ideológica está el énfasis, pero no encuentro discrepancias relevantes respecto de que con la reforma podremos conseguir los objetivos que nos proponemos. Es decir, la reforma propuesta aumenta o no aumenta las reservas probadas de México a través de una mayor exploración. Sí aumenta las reservas de México. La reforma propuesta aumenta o no aumenta la capacidad de producción de petróleo y de gas. Sí aumenta la capacidad de producción de petróleo y de gas. Podremos discrepar en el cómo por razones ideológicas, históricas, pero el hecho es que aumenta esa capacidad. La reforma propuesta aumenta o no aumenta la capacidad de refinación de Pemex. Sí la aumenta. La discrepancia estará en todo caso si Pemex debe hacer con sus propios instrumentos operarios, obreros, las nuevas refinerías, o si podemos, como ocurre en todo el mundo, tener que Pemex pueda pagar la maquila, es decir, la elaboración de refinados, sin perder la propiedad ni del petróleo ni de las gasolinas. En fin, estoy convencido, amigas y amigos, que al final de este debate estará perfectamente claro el enorme beneficio que para México representa escalar su capacidad en materia energética. Simplemente para darles una idea, lo que México ha perdido de producción petrolera en los últimos 4 años, es decir, en términos de barriles diarios de petróleo, por el agotamiento natural de los yacimientos más importantes, equivale a que estamos dejando de percibir al año como ingresos públicos, que son ingresos que nos permitirían financiar el desarrollo, pues por prácticamente más de 10,000 millones, o cerca, de 10,000 millones de euros al año. Eso ahí implica, por ejemplo, que si logramos esta reforma y recuperamos, como preveemos, los niveles de producción que teníamos, seremos capaces de financiar el desarrollo de México y garantizar el bienestar de los mexicanos. Estamos trabajando en todos los frentes y abundaría en 2 más para concluir. Uno es en el social. Este es un gobierno absolutamente comprometido con la gente y comprometido con los más pobres. Un gobierno que está decidido a construir una base mínima de igualdad de oportunidades para las mexicanas y para los mexicanos, concentrado en los indicadores básicos de desarrollo humano, de educación, de salud, de ingreso. Estamos, por ejemplo, decididos a llevar la salud, el médico, la medicina, el hospital, a todos los rincones del país. Y para ello hemos escalado, de hecho casi hemos duplicado respecto de hace 3 años, el presupuesto de salud en México. Y eso nos permitirá, amigas y amigos, entre otras medidas, a través del seguro médico para una nueva generación, por ejemplo, que garantiza un seguro médico a cada niña y a cada niño que nace en el país, para ellos y a su familia, a través del seguro popular, a través de caravanas de salud, a través de decenas de nuevos hospitales que se están construyendo en México, nos garantizará que para el año 2011, antes de que yo termine la presidencia, México habrá alcanzado la cobertura universal de salud. Es decir, todos los mexicanos contarán con médico, medicinas y tratamiento hospitalario. En materia educativa estamos trabajando fuerte, ya no solo para la cobertura, sino ahora la batalla es por la calidad.
Queremos que México, los niños mexicanos, tengan los mismos niveles que tiene cualquier país desarrollado en términos de la calidad educativa. Y para ello hemos emprendido otra reforma más. Una reforma educativa mediante el acuerdo con el Sindicato de Maestros, un sindicato que agrupa a más de 1,5 millones de integrantes, para precisamente vincular estímulos asociados al desempeño en las aulas. Estamos trabajando para llevar agua potable a los mexicanos, y eso implica, por ejemplo, que al fin de mi administración el 100% de las casas en las zonas urbanas tendrán agua potable y el 80% de las viviendas en zonas rurales tendrán agua precisamente ahí en su casa. En materia de combate a la pobreza, por ejemplo, de pisos firmes. Tan solo este año, amigas y amigos, esa vivienda del mexicano más pobre, que es un piso de tierra de un solo cuarto, y que es precisamente no solo un indicador, sino un elemento de pobreza, la estamos transformando. Este solo año vamos a poner 500,000 de pisos firmes en otro tanto número de viviendas en el país, particularmente en zonas indígenas. Y el otro aspecto en el que estoy trabajando, por convicción personalísima además, es en el tema ambiental. Yo no participo de la idea de que los países en desarrollo no tenemos que asumir compromisos en materia ambiental. Estamos decididos y en consecuencia México tiene una estrategia contra el cambio climático y somos el único país en desarrollo que ha presentado ya 3 informes a los órganos especializados de Naciones Unidas respecto de las emisiones de carbono que tiene el país y lo que estamos haciendo para controlarlas, tanto en el manejo de eficiencia energética, una agenda gris para la industria, como en el secuestro de carbono, es decir, en materia de recuperación de la capa forestal y del país. Aquí en esta materia, por ejemplo, nos hemos propuesto que de las 350,000 hectáreas que México perdía en promedio al año de bosques y selvas, detener por completo este proceso al final de mi administración y empezar a recuperarlas posteriormente. Aunque aquí, el año pasado, claro que por circunstancias fortuitas, yo no doy estas batallas nunca por ganadas definitivamente, pero el año pasado pudimos recuperar a través de programas de reforestación, pago de servicios ambientales y fomento de plantaciones comerciales, pudimos recuperar más de 500,000 hectáreas, es decir, más del promedio del que pierde México. Tenemos un programa que está resolviendo la pobreza de la gente que vive en comunidades indígenas que tienen bosque o selva, que en lugar de que siembren ahí maíz, nosotros les estamos pagando hasta 3 veces lo que sacarían por cultivar maíz, a cambio que cuiden su bosque e incluso lo puedan aprovechar industrialmente en el futuro. Si las Naciones Unidas propuso una meta el año pasado de plantar 1,000 millones de árboles en todo el mundo, tan solo en México plantamos el año pasado 250 millones de árboles, es decir, la 4ª parte de la meta mundial. Y el próximo 5 de julio vamos a hacer en México la mayor plantación de árboles en un solo día en todo el mundo. En síntesis, amigas y amigos, yo con lo que les puedo comentar, para que podamos proceder al almuerzo que nos está esperando y nosotros a él, y no posponer más esta espera, yo lo que quiero comentarles y que enfatizar en ello es que este gobierno, el gobierno mexicano, está absolutamente decidido a transformar el país, a transformar a México en el México que queremos ver para el futuro y que queremos para nuestros hijos. Y en ese enfoque, la relación con España es fundamental. ¿Por qué? Porque una estrategia de mi gobierno es asumir las implicaciones de la globalidad de manera estratégica, de manera clave. Y nos hemos propuesto, por ejemplo, diversificar el comercio, la inversión y la relación de nuestro país. Hemos sido un país, por tradición y geografía, enormemente dependiente de los Estados Unidos. Nos hemos propuesto diversificar las inversiones y el comercio hacia otras regiones del mundo. Y tengo la fortuna de decirles que el año pasado, y por primera vez en muchos años, la inversión de la Unión Europea en México fue mayor que toda la inversión de los Estados Unidos en México. 54%. De los casi 25,000 millones de dólares, otra cifra récord que recibimos el año pasado, provino de la Unión Europea y casi la mitad de la inversión europea provino de España. Estamos decididos a convertir a México
en el mejor destino de inversión, no solo en la región, sino en el mundo, y trabajamos en ello. Este es un gobierno comprometido con la transformación del país. Soy un presidente que sabe que México está llamado a ser un país en pleno desarrollo con justicia. Sueño, pienso, trabajo todos los días por ese México. Lo hemos no solo imaginado, sino puesto en blanco y negro en un proyecto de gran visión que se llama México 2030, y conforme a ese proyecto trabajamos todos los días en los planes nacionales de desarrollo. Ese México distinto y mejor, ese México próspero, ese México más justo, más libre, más limpio, más seguro, ese México, amigas y amigos, vendrá. Ese México será con el trabajo que estamos realizando, y ese México, por mi conducto hoy, les invita a visitarlo y les asegura que les abrirá siempre, francamente, las puertas a España, porque sentimos en España una identidad que va más allá de la buena amistad, una identidad que está en una de nuestras raíces y que nos permiten, como dije hace 2 días en el Palacio Real, nos permiten decir a los mexicanos que España, en ese sentido, también es nuestra. Muchísimas gracias por su atención y estaré a sus órdenes. Queridos amigos, les ruego atención y silencio. Vamos a seguir el servicio del postre y del café, pero les ruego silencio para que el señor presidente pueda acceder a la tribuna y contestar las muchas preguntas. Seguramente no habrá tiempo para todas, y yo ya pido disculpas, pero vamos a aprovechar lo mejor posible el tiempo con el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Señor presidente, le preguntan desde varios medios presentes y algunos empresarios que haga un resumen, un colofón de su visita a España estos días. Por ejemplo, Piedad Viñas, de la agencia EFA, dice: ¿qué acuerdos concretos cerró durante esta visita con empresas españolas? ¿Con cuáles? Y Armando González, de La Jornada, dice: ¿cuánta inversión española en cifras cree haber conseguido más o menos con esta gira? Si le parece oportuno, empezamos con estos temas. Bueno, primero, a mi juicio ha sido una visita muy exitosa y me estoy profundamente agradecido con España, y pienso que estuvo también es una gira muy completa, que por cierto todavía no ha acabado, todavía tengo varios compromisos adelante. Hoy salgo esta misma tarde a Zaragoza, inauguraremos el pabellón mexicano, que va a ser un pabellón pues muy interesante, del agua desde luego, pero también de tecnología, de pasado, de futuro, al cual están todos ustedes invitados, y agradezco a quienes nos han apoyado y nos apoyarán para poder instalar este pabellón. Hemos tenido acuerdos muy importantes, acuerdos que tienen que ver, por ejemplo, con materia, yo sé que es una materia sensible desde distintos ángulos para España y para México, pero que hemos resuelto un buen acuerdo, por ejemplo, en materia de contratación de trabajadores calificados mexicanos en España, que va a servir a España y que va a servir a México. Hemos realizado importantes avances en la agenda bilateral con el gobierno español, entre otras cosas para muchos programas de corresponsabilidad y de relación de España con Iberoamérica, particularmente en el tema anunciado por Su Majestad y por el presidente del gobierno, vinculados al agua y al desarrollo sustentable en Latinoamérica. Y México tiene proyectos verdaderamente bien hechos, útiles,
que contribuyen no solo al mejor aprovechamiento del agua, sino al combate a la pobreza y que encajan perfectamente en las ideas y propuestas del programa de gobierno español. Otros en materia del Bicentenario de la Independencia de México. Estoy muy consciente de que no es solo un asunto que tiene que ver con la independencia de México respecto de España, sino también todo un fenómeno social y político asociado a esos días y años difíciles que España vivió bajo la intervención napoleónica y el gobierno impuesto de José Bonaparte, la rebelión popular del 2 de mayo y desde luego las repercusiones para toda Latinoamérica en términos de la Constitución de Cádiz y la defensa de un sentido de dignidad. También tenemos acuerdos importantes en materia de bicentenario. He dialogado con muchas empresas. Debo decirles que soy un presidente que respeta a las empresas interesadas en México y hemos tenido diálogos muy enriquecedores que repercutirán en inversiones en nuestro país. No soy alguien que sea de la idea de anunciar cifras o hacer cuentas alegres. Es más, soy un político que prefiere los hechos que los anuncios futuros. Sé que cuando las cosas se anticipan pueden frustrar los hechos. En cambio, cuando los anuncios son sobre hechos pasados, generan en sí mismos hechos futuros. Así que prefiero reservarme nombres, montos y cifras, pero les aseguro que la inversión española en México seguirá fluyendo, como ha fluido, por ejemplo, el año pasado. Recibimos 24.700 millones de dólares de inversión, 54% de esa inversión fue europea y más del 40% de la inversión europea fue española y así seguirá siendo. Muchas empresas ya establecidas en México que tienen su origen en España seguirán invirtiendo y más, cifras de miles de millones de dólares, y otras nuevas, estoy seguro que en esta visita han tenido un panorama mucho más completo respecto de nuestro país. Simplemente termino este comentario, don José Luis, diciendo que, con 2 puntos. Uno, saludando respetuosamente a los ministros, exministros que están aquí presentes de diversos gobiernos, y alguien que siempre he estimado desde que yo era muy joven, como es don Manuel Fraga Iribarne, que está aquí presente y le agradezco enormemente su presencia, don Manuel. Y segundo, diciéndoles algo que para mí es muy claro y que para ustedes debe quedar bien claro. Invertir en México es una muy buena decisión de negocio. Es una economía en crecimiento, es una economía fuerte, es una economía que tiene con qué crecer y sobre todo es una economía que está absolutamente apostada y decidida por su gobierno y por su pueblo a ser una economía moderna y en plena transformación. Así que los esperamos en México, ganarán desde luego sus empresas, pero ganará también mi país en términos de crecimiento y empleo que necesitamos urgentemente los mexicanos. Presidente, Martín Roberts, de la agencia Reuters, le pregunta: ¿para cuándo cree usted que se puede aprobar la reforma energética? ¿Qué diría a las empresas españolas que quieren invertir en el petróleo mexicano? ¿Se van a quedar con las ganas? Pedro Fuente, de Aernova, le pregunta cuál es la política y cuáles los objetivos en energías renovables, eólica y solar. Insisto, prefiero siempre anunciar hechos consumados y concretos que anticiparlos. Lo que sí es cierto es que en México he puesto a la consideración del Congreso un tema que durante décadas fue un tabú y que muchos gobiernos anteriores ni se atrevieron siquiera a presentar. Y lo que he hecho es subrayar que en el Congreso mexicano hay un debate enriquecedor, plural, que verdaderamente enaltece la vida pública. Aquí hago un paréntesis para enfatizar que mis comentarios han sido de ninguna manera reproches, sino un franco reconocimiento de la pluralidad del Congreso, e insisto, la controversia ha estado más bien de los planos ideológico y político, pero en el plano técnico y de los hechos que busca la reforma,
No ha habido realmente una polémica, ha habido información, ha habido opiniones, pero no ha habido mucha controversia, es decir, diversidad de opiniones. No digo que no se hayan abordado los temas, sino que no ha habido discrepancia profunda ante los hechos que buscamos. La reforma va a aumentar las reservas probadas de México al multiplicar la capacidad de exploración. La reforma va a aumentar la producción de petróleo y gas. La reforma va a aumentar la producción de gasolinas y la reforma mejorará la estructura de distribución de Pemex, con lo cual el país ganará en términos netos de manera rotunda. Las empresas especializadas estarán trabajando en las áreas que ya autoriza la ley y que desde hace mucho tiempo, yo diría que desde siempre permite Pemex, a través de contratos de servicio para petróleos mexicanos, y en las áreas que estamos promoviendo, ¿no? Es decir, en lugar de que Pemex tenga que destinar de su propio capital 10,000 millones de dólares para construir cada una de las 5 o 6 refinerías que necesitamos en los próximos 20 años, Pemex puede contratar empresas, si la reforma se aprueba, que construyan esas refinerías, que refinen el petróleo maya, que produzcan gasolinas y que permitan a México no solo dejar de depender del extranjero, sino exportar nuevamente refinados, de mucho mayor calidad, con más empleos para los mexicanos, con más recursos para el gobierno y con una ganancia general de desarrollo notable. Lo mismo diría en materia de distribución, pero siempre seré respetuoso de las decisiones del Congreso mexicano, y hasta en tanto el Congreso no decida otra cosa, trabajaremos dentro del marco hasta hoy vigente. En términos de energías renovables, soy también un entusiasta promotor. Cuando fui secretario de Energía en México, impulsé, autoricé y ordené, puedo decir, el primer parque de generación eólica en México, en La Venta, Tabasco, con una enorme resistencia, por cierto, debo decir, de México, de los ingenieros del sector público, que consideraban que era un absurdo impulsar energías renovables, con una gran resistencia de parte de las autoridades hacendarias, que consideraban que era perder dinero en eso, con una gran resistencia también de quienes están habituados a politizar todos los temas. Pero hoy por hoy me tocó la fortuna, ya como presidente, de arrancar ese primer parque de energía eólica con casi 100 megawatts de capacidad, en una de las zonas, yo creo que es una de las 5 zonas de mayor potencial eólico en el mundo, en el istmo de Tehuantepec. ¿Por qué razón? Porque ahí se entrecruzan los vientos del Golfo y del Pacífico, que generan corrientes de aire que tienen casi una permanencia completa a lo largo del año de viento, y que ahora, bajo mi gobierno, se han impulsado proyectos que pueden llegar a más de 4,000 megawatts en la misma zona, de manera tal que soy un ferviente impulsor. También en materia de energía solar, aunque sé que todavía falta mucho el desarrollo tecnológico ahí, la semana pasada anuncié una inversión relevante para México, ya acordada, contratada, que es una inversión de Qcells, para hacer en Baja California la mayor planta de fabricación de paneles de energía fotovoltaica, una inversión de 3,500 millones de dólares en México, y que va a poner a nuestro país a la vanguardia en materia de energía solar. Esta misma semana voy a anunciar en México un programa de ahorro de energía en hogares de menores ingresos. En fin, soy un entusiasta promotor de la tecnología alternativa en materia de generación. Déjenme decirles, cuando el petróleo estaba a $30 por barril, preguntaba yo a ciertos inversionistas, ¿cuándo será rentable la energía alternativa? Bueno, pues quizá cuando el petróleo esté a $60 y cuando el gas esté a $6 el millón de BTUs. Y bueno, ustedes saben que hoy el petróleo está a $130 y que el gas está a $13 el millón de BTUs, y que hay quien opina que llegará hasta $200. No sé si sea cierto, pero un gobierno trabaja y trabaja entusiastamente para aprovechar al máximo el mucho petróleo que tenemos, pero también para aprovechar al máximo la energía renovable. Y este es un terreno en el que contará siempre la energía renovable con el apoyo decidido de mi gobierno, porque aparte de entender lo mucho que le conviene a México, soy un ferviente defensor
de la naturaleza y sé que en la energía alternativa está la clave del futuro, no solo para México, sino para el mundo. Presidente, Su Majestad el Rey, en la cena que le ofreció, destacó y agradeció la colaboración de México y del gobierno que usted preside en la lucha antiterrorista española contra ETA. Julio Vidal, presidente del American Club, le pregunta: ¿quedan etarras en los Estados Unidos de México? Nosotros seguiremos colaborando no solo con España, sino con el mundo en el combate al terrorismo. Soy un demócrata, creo en la democracia, creo en el diálogo, creo en los votos y creo en la paz. Y sé que para defender democracia, derechos humanos, votos y la paz hay que combatir precisamente lo que la destruye. Así que España ha contado y contará siempre, siempre con el apoyo de mi gobierno para derrotar, como lo están haciendo, al enemigo del terror. No puedo compartir con ustedes información que puede ser de inteligencia. Lo que sí les puedo asegurar es que siempre que esté en nuestras manos ayudar a poner en manos de la justicia española a quienes destruyen la vida pública de España, México lo seguirá haciendo, poniendo por delante esta necesaria solidaridad con la paz, con los derechos de la gente y con la estabilidad de España, que también tiene que ver con la estabilidad de México. Presidente, usted ha coincidido con el presidente de nuestro gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, en su posición a favor del levantamiento del cerco económico a Cuba. ¿Realmente cree suficientes las medidas de Raúl Castro para un camino hacia la democratización de la isla? Creo en la democracia, pero no creo en el bloqueo económico. A final de cuentas, no son los gobernantes los que pagan el bloqueo, es la gente que paga al tener menos alimentos, menos medicinas y menos oportunidades para crecer. No sé cuánto tenga el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Creo que tiene más años que los que yo tengo de vida. Lo que sí estoy seguro es que el día que Cuba, su gente, sepa lo que son los beneficios y los derechos que la propia universalidad del ser humano da, el poder tener acceso a bienes distintos, a opciones distintas, en pocas palabras, el poder ejercer la libertad económica a plenitud, también ese día se acelerará un proceso, a mi juicio irreversible, de reconquista de la libertad política. Como ser humano, deploro y lamento que en cualquier parte del mundo, donde quiera que sea, sin hacer especificidades, haya precisamente seres humanos sin libertad y sin democracia. Como presidente de México y convencido del respeto a la autodeterminación de los pueblos, estoy esperanzado en que los nuevos vientos, como quiera que sea, frágiles si se quiere, que hoy soplan en Cuba, ojalá puedan tener un nuevo aliento y próximamente todos en el mundo, y especialmente los cubanos, estemos celebrando la llegada de una nueva aurora en términos de derechos humanos y democracia cubana. Por lo pronto, le externo al presidente Raúl Castro la solidaridad de México para que, cualquiera que sea el ritmo que sus propias condiciones políticas puedan tolerar, contará siempre con el apoyo de México para hacer de Cuba la gran nación que siempre debió ser. Y estará México siempre cerca de Cuba, que a final de cuentas es hermana, y hermana no solo geográfica, sino en términos de corazón, una hermana muy cercana de México. Emilio Leighton, del Clarín, le pregunta: presidente, ¿cuál va a ser su política con los pueblos indígenas? ¿Defenderá sus territorios frente a la especulación económica? El año pasado, en Chiapas, el gasto público que mi gobierno hizo en materia de agua, en materia de puentes, en materia de servicios públicos en comunidades indígenas de Chiapas, bueno, me corregirá el señor gobernador, pero sin duda alguna fue el mayor gasto hecho en la historia por los pueblos indígenas de Chiapas. Cada mes hago una gira por lo menos de 3 días en pueblos y comunidades indígenas. Pertenezco a un estado que tiene una gran población indígena, que es Michoacán.
de ellos aprendí precisamente el amor a la vida, el amor al bosque. Me siento profundamente identificado con mis raíces indígenas, que las tenemos todos los mexicanos, y he trabajado profundamente porque puedan encontrar, en términos de igualdad de oportunidades, el progreso que les ha sido negado por la marginación, la segregación y la exclusión. Mi gobierno tiene un compromiso serio con la igualdad de oportunidades, lo he dicho y lo refrendo, y eso lo estamos operando precisamente en comunidades indígenas. Por otra parte, estas comunidades son dueñas de selvas y bosques. Nunca antes había habido un programa tan ambicioso en materia de protección del ambiente y en materia de pago de servicios ambientales para las comunidades indígenas. Antes se les trataba, no me refiero a ningún gobierno anterior en particular, pero en la larga tradición política de México se hacían más discursos que apoyos económicos concretos. Nosotros estamos apoyando más que nunca para que el indígena, en lugar de que tumbe la selva, reciba un ingreso económico, la preserve y pueda verdaderamente prosperar. Yo creo firmemente que podremos cerrar la brecha del medio ambiente y al mismo tiempo la brecha de la pobreza. Y ahí el presidente de México está absolutamente comprometido con las causas indígenas. Respeto sus usos y costumbres, respeto su dignidad como seres humanos y como pueblos, y seremos siempre entusiastas promotores de la justicia en esas regiones del país. Tenemos que ir finalizando por lo apretado de su agenda. Laureano Lázaro Araujo y Emilio Leighton le quieren plantear las siguientes cuestiones. ¿Cómo tiene pensado negociar con Estados Unidos de Norteamérica el término de la frontera? Y dice, ¿puede influir el cambio de gobierno de Estados Unidos en las relaciones económicas y políticas México-USA? Por favor, sea sincero, que no se lo vamos a contar a nadie, dice Laureano. Nosotros negociamos con Estados Unidos a partir de una posición de dignidad. Concretamente, por ejemplo, en el tema de la iniciativa Mérida, que hemos impulsado, no implica que estemos pidiendo una ayuda o una caridad, sino que estamos exigiendo una corresponsabilidad. Si México sufre por los embates del narcotráfico, es porque ahí está el mercado más grande de drogas del mundo. Si hemos decomisado, como decía yo, más de 15,000 armas, es que casi la totalidad vienen de Estados Unidos. Y lo que queremos es que Estados Unidos haga su trabajo. Y hemos negociado no a partir de una posición suplicante, sino a partir de una posición exigente de responsabilidades. Es más, lo he dicho y reiterado, que si para asumir esa corresponsabilidad Estados Unidos establecía condiciones simples y sencillamente inaceptables por naturaleza por México, no las iba a aceptar y podían quedarse con su ayuda. Afortunadamente ha habido una reacción en el propio Congreso americano y hoy los representantes del Congreso han rectificado y han moderado y suprimido muchas de esas condiciones, no solo injustas, sino inaceptables, que habían puesto a este programa. ¿Qué pasará con el relevo de gobierno? Es algo que yo respetaré profundamente de los americanos, que decidan lo que ellos consideren conveniente. Sí es importante que sepan que de México habrá siempre la disposición absoluta de colaborar en los temas que son comunes. Uno de ellos, por ejemplo, es el crecimiento económico y otro es la migración. Y resulta que son programas y problemas que se interrelacionan. Yo ayer mencionaba ante un grupo de distinguidos españoles que en mi campaña electoral yo explicaba a la gente que la migración es un fenómeno, entre otras cosas, económico. ¿Por qué razón? Porque el trabajo y el capital se complementan y son como el zapato izquierdo y el zapato derecho. No se puede caminar sin un zapato, al menos no se camina bien. Y es de libro de texto, es de macroeconomía 1, como diría algún célebre maestro mío, que si hay una economía grande e intensiva en capital y al lado hay una economía pequeña e intensiva en mano de obra, naturalmente se complementan de manera irreversible. Es más, si no se complementan, están condenadas a sufrir sus propias ineficiencias. Y tanto necesita Estados Unidos la mano de obra mexicana, que es la que explicó en buena parte su crecimiento
en la mayoría de los años del siglo XX, como también México necesita la complementación de la inversión en México, y que eso es lo que yo estoy buscando en España y en todo el mundo. De manera tal que espero que el próximo presidente de los Estados Unidos entienda, comprenda y trabajemos juntos en favor de una relación mucho más dinámica, mucho más comprensiva, mucho más integradora, que permita lo que buscamos, la prosperidad de México y la prosperidad de los Estados Unidos. Si la buscamos juntos, la podremos encontrar. Si por el contrario persiste el nuevo proteccionismo, la cerrazón y el bloqueo económico en plena era de globalidad, Estados Unidos estará simple y sencillamente escribiendo anticipadamente su fracaso. Nosotros trabajaremos de manera responsable, de manera sensata, de manera respetuosa con el nuevo gobierno de Estados Unidos, quien quiera que ellos elijan, y estoy seguro que habrá a partir del próximo año una nueva relación, y espero que una nueva era de prosperidad en la región de Norteamérica, de la cual México y Estados Unidos somos parte. Presidente, hemos llegado al final. Muchas gracias. Yo pido disculpas por las preguntas que no he podido trasladarle. ¿Más o menos cuántas? 40, más o menos. Pero bueno, yo creo que usted ha tenido oportunidad de tratar los temas más importantes que se le planteaban. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias en especial por permitirme dar esta noticia con la que vamos a cerrar este acto antes del brindis, que yo voy a sugerir al presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas que haga para cerrar este acto. La noticia es la siguiente. Usted ha aceptado recibir el premio que Nueva Economía Forum ha decidido concederle, el premio al desarrollo económico y la cohesión social para la próxima edición. Este galardón pretende expresarle, querido presidente, el reconocimiento a su carisma de estadista por encarnar una de las más fundadas esperanzas en el proceso de modernización de México, por su aportación a la estabilidad y el progreso de América Latina, por promover su protagonismo activo en el mundo y el fortalecimiento de sus relaciones con Europa, por sus denodados esfuerzos a favor del bienestar económico y la cohesión social de los ciudadanos mexicanos, así como por el apoyo que, bajo su autoridad y sin fisuras, México está proporcionando a España en la lucha contra el terrorismo y por el impulso de iniciativas de gran calado que en los ámbitos económico y social están reforzando las relaciones y los intereses comunes de ambos países. Este premio ha sido concedido en las ediciones anteriores a la canciller de Alemania, doctora Angela Merkel, al presidente de la Comisión Europea, don José Manuel Durão Barroso, a la presidenta de la República de Chile, doña Michelle Bachelet, al presidente del Parlamento Europeo, al gerente del Fondo Monetario Internacional y al presidente del Banco Central Europeo, el doctor Jean-Claude Trichet. Muchas gracias por acogerlo como lo ha acogido y esperamos que usted fije la fecha para en los próximos meses poder tener la oportunidad en una ceremonia solemne de entregarle este galardón que tan justificadamente se le concede. Y ahora quiero ofrecer el micrófono al presidente de la COE para que haga el brindis final, pero voy a dar paso antes, sin pausa, al aplauso por la concesión del premio. Gracias, sinceramente lo agradezco y merecidamente, pero lo hago a nombre del pueblo de México que está trabajando incansablemente por ser mejor, por salir adelante, por construir un futuro de prosperidad. Así que, más que yo, a nombre de millones de mexicanos que hoy están trabajando día con día por ese futuro, agradezco este reconocimiento y celebro que Nueva Economía sea un instrumento de diálogo, de reflexión, que seguramente contribuye no solo a una España mejor, sino a un mundo significativamente mejor. Así que gracias a todos ustedes, amigas y amigos. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, señores gobernadores, señor presidente del Foro de Nueva Economía,
autoridades españolas y mexicanas, empresarios, señoras y señores. Es una verdadera satisfacción poder hacer este brindis al que me invita José Luis y con permiso del anfitrión, en honor del presidente de México, que nos ha acompañado estos días, participando de forma activa y aportando su gran visión, y hoy lo hemos podido comprobar una vez más, sobre las relaciones entre nuestros dos países. Hemos mantenido estos días un intenso programa de reuniones de trabajo a las que han asistido un importante número de personalidades del mundo político, empresarial y financiero español y mexicano, y que culmina con este interesante coloquio que acabamos de celebrar. Presidente, queremos felicitarle por las importantes, necesarias y valientes reformas que está cometiendo en su país para un futuro mejor y que están siendo exitosas. Y los empresarios que estamos allí lo sabemos y lo conocemos y lo apoyamos. También quiero levantar la copa por las excelentes relaciones que unen México y España, puestas de manifiesto no solo por el nivel alcanzado por nuestras inversiones y por los proyectos de cooperación tecnológica e industrial actualmente en marcha, sino también y sobre todo desde el punto de vista político, cultural y humano. Manifestar igualmente la importancia que concedemos los empresarios españoles a la presencia en este viaje oficial de los gobernadores de la Baja California, del que hemos degustado unos magníficos vinos en la comida, gracias, gobernador, de Chiapas y del Estado de México. Y también quiero reiterar, presidente, el compromiso de los empresarios españoles desde la COE y también desde el Consejo Superior de Cámaras que preside mi buen amigo Javier Gómez Navarro, y junto con el Consejo hemos organizado, como bien conoce, presidente, este viaje, y el ICES y el Ministerio de Industria de nuestro país. Quiero reiterarle nuestro compromiso de colaboración con el Gobierno federal y con los diferentes estados. Y ya sin más, presidente, le deseamos que tenga un buen día de México en la Expo de Zaragoza, que se inaugura esta tarde y que mañana se va a celebrar el Día de México en la Expo de Zaragoza, que se cumplan todos sus magníficos deseos, y ya brindamos, si les parece, y vamos a brindar por los deseos del presidente de México, por México y por España. ¡Viva México y viva España!